Hola, soy Amy, una mujer de 37 años que navega por un capítulo tumultuoso en mi vida. Los últimos meses han sido un viaje de reaprendizaje y adaptación a nuevas realidades, todo provocado por los desafíos que surgieron con mi esposo, Daniel. Afortunadamente, encontré una aliada excepcional durante este momento difícil, un verdadero ángel de la guarda que apareció cuando más lo necesitaba. Antes de profundizar en el corazón de estos eventos, déjame presentar a los protagonistas de mi historia. Primero, está mi hermana, Hannah, que es 5 años más joven que yo. Posee una belleza cautivadora que siempre atraía la atención, lo que complicó nuestra relación durante nuestra crianza. Yo era la típica nerd mientras ella era el alma de la fiesta, una dinámica que llevó a una constante tensión entre nosotras. Hannah tenía un talento especial para irritarme, probablemente alimentado por los celos. A pesar de los mejores esfuerzos de nuestra madre por remediar nuestra rivalidad, seguimos en conflicto hasta que me fui a la universidad. A medida que crecimos, poco a poco encontramos un terreno común, lo que llevó a una coexistencia pacífica que había llegado a aceptar. Luego está Daniel, mi ex esposo. Nos conocimos en el trabajo y conectamos de inmediato. Después de 2 años de salir juntos, decidimos casarnos y trabajamos arduamente para comprar nuestra primera casa juntos. Yo era la principal proveedora, y la hipoteca estaba a mi nombre, lo que sentía como una victoria compartida. Un par de años después de nuestro matrimonio, Daniel expresó su deseo de formar una familia, pintando un cuadro de una vida acogedora y feliz con niños. A pesar de mis reservas, su persistencia me ablandó, y finalmente accedí. Primero llegó un hijo, seguido de una hija 2 años después. Al principio, Daniel era un padre comprometido y entusiasta, pero con el tiempo, ese entusiasmo se desvaneció. Pronto me encontré siendo la única responsable de administrar nuestro hogar y cuidar a nuestros hijos, mientras el apoyo prometido de Daniel se desvanecía. Cuando Daniel recibió una promoción significativa que aumentó su salario por encima del mío, tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo. Aunque me tomó tiempo aceptarlo, decidí que no valía la pena pelear por eso. Para llenar el vacío, descubrí una pasión por organizar cenas, invitando a menudo a mi madre, hermana y a mi suegra cada vez que venía de visita. Comencé a encontrar alegría en este nuevo capítulo, disfrutando el tiempo con la familia y sintiéndome satisfecha con el estado de mi matrimonio. Sin embargo, nuestra relación enfrentó serias tensiones, especialmente después de una experiencia traumática durante el parto de nuestro segundo hijo, que casi me cuesta la vida. Esta prueba pesó mucho sobre nosotros, pero no fue hasta que encontré un par de pantalones interiores desconocidos mientras limpiaba que comencé a darme cuenta de la magnitud de nuestros problemas. Con el corazón roto y consumida por la duda, cuestioné mi valía como pareja, a pesar de que había pasado más de 1 año desde el parto y de estar en terapia para sanar del trauma. Ese descubrimiento me dejó claro que mis luchas eran invisibles para Daniel. El shock inicial dio paso a sentimientos de traición y enojo, ya que estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la infidelidad de Daniel. Armada con una foto de la ropa interior, lo confronté, buscando respuestas. Luego busqué en su computadora portátil y en sus cuentas de redes sociales, pero al principio no encontré nada sospechoso, lo que solo aumentó mi confusión. Impulsada por la desesperación, revisé meticulosamente cada mensaje. A pesar de conocer todos sus contactos, la idea de que alguien cercano a mí pudiera traicionarme parecía imposible, hasta que noté que el nombre de mi hermana aparecía con frecuencia en sus conversaciones. Al principio, lo desestimé, incapaz de imaginar su involucramiento. Sin embargo, a medida que profundizaba en sus intercambios, mi mundo se desmoronó. Sus mensajes estaban llenos de fotos íntimas, notas afectuosas y discusiones sobre planes para que Daniel me dejara. La realización me golpeó como un mazo, dejándome tambaleándome por la magnitud de su traición. Enterarme de la implicación de mi hermana fue una amarga píldora que tragar. A pesar de nuestro pasado problemático, nunca imaginé que podría cruzar una línea así. Mi reacción visceral fue abrumadora. Me sentí tan revuelta que físicamente me enfermé, en un intento desesperado de encontrar respuestas. Contacté a Hannah, esperando alguna explicación. La conversación con Hannah se sintió surrealista. Su actitud casual y sus justificaciones por sus acciones con Daniel eran incomprensibles. Afirmó que me estaba haciendo un favor al desviar la atención de Daniel para que yo pudiera concentrarme en nuestros hijos. La absurdidad de su razonamiento solo profundizó mi incredulidad. El intento de Hannah de minimizar la situación, sugiriendo que se dio a los avances de Daniel por lo que ella creía que era lo mejor para él, me dejó atónita. Su completa falta de remordimiento fue la gota que colmó el vaso, lo que me llevó a terminar la llamada, envuelta en un torbellino de incredulidad y enojo. En las secuelas, me vi consumida por la desesperación, mientras atendía a mi hijo menor.
El peso de la traición comenzó a hundirse, trayendo un dolor vacío a las rutinas del día. Cada tarea se sentía vacía mientras luchaba con la realidad de que 3 personas en las que había confiado profundamente habían hecho añicos mi mundo. Mantener una actitud valiente para mis hijos fue una lucha, especialmente cuando preguntaban por la ausencia de su padre, preguntas que no podía responder honestamente. A medida que la noche se acercaba y la ausencia de Daniel se volvía más inquietante, mi preocupación se intensificó. Mis repetidos intentos de contactar tanto a Daniel como a Hannah no tuvieron respuesta, aumentando mi sentido de aislamiento. Exhausta y emocionalmente drenada, me aferré a la esperanza de que el sueño pudiera ofrecerme un escape. Sin embargo, despertarme a la mañana siguiente con un persistente sentido de terror me recordó que esta odisea estaba lejos de terminar. Esa mañana, noté que algo estaba mal. Las pertenencias de Daniel habían desaparecido. Buscando frenéticamente por la casa, me di cuenta de que se había ido en la noche, llevándose todo lo significativo y dejando solo un puñado de cosas sin importancia. Era como si hubiera desaparecido, eligiendo escapar en lugar de confrontar nuestra dura realidad. En medio del shock, mi enfoque se centró en mis hijos y su bienestar, sabiendo que tenían que seguir siendo mi prioridad. Después de la rutina matutina, con mis hijos acomodados, me encontré en la puerta de mi madre, cargando el pesado peso de todo lo que había sucedido. Una sola mirada fue suficiente para que ella percibiera mi angustia, perdida en una tormenta de pensamientos. Luché con la dura realidad de la maternidad soltera y el futuro incierto al que ahora me enfrentaba sola. Cuando llegó el momento de romper el silencio, compartí todo con ella: la traición, la partida silenciosa de Daniel y el doloroso descubrimiento de la implicación de mi hermana Hannah. El asombro de mi madre reflejaba el mío mientras le contaba cómo había descubierto la aventura, una línea que nunca había esperado cruzar, pero sentí que tenía que hacerlo. Decirle que mi propia hermana me había traicionado fue tan surrealista como desgarrador. Le conté la respuesta desapegada de Hannah cuando la confronté, su afirmación de que estaba haciendo lo que era mejor para Daniel. Escucharla tratar de justificarlo había sido una amarga píldora que tragar, y ahora, al ver la incredulidad y la tristeza de mi madre, sentí la enormidad de todo. Confiarle sobre la traición de Daniel y Hannah me trajo algo de alivio, aunque sabía que el camino por delante sería desafiante, especialmente al criar a 3 hijos por mi cuenta. El apoyo de mi familia sería crucial, pero el camino a seguir estaba lleno de dolor y incertidumbre. Mientras enfrentaba la abrumadora tarea de encontrar empleo en medio de este tumulto, mi mamá me instó a descansar mientras ella absorbía todo lo que acababa de compartir. Su presencia era un ancla, dándome una semblanza de paz en medio del caos, aunque la insensibilidad persistía, recordándome que esta odisea estaba lejos de terminar. Logré dormir un par de horas mientras mi mamá cuidaba de mi hijo menor. Mi descanso fue interrumpido abruptamente por el sonido de llanto y la voz elevada de mi mamá. Corriendo para ver qué estaba sucediendo, encontré a mi mamá terminando una acalorada llamada telefónica, probablemente dándole una cátedra a Hannah por su traición. En los días siguientes, mi mamá se mudó para ayudar, simplificando la logística y brindando un apoyo emocional invaluable. Los intentos de Hannah por comunicarse fueron respondidos con la firme instrucción de mi mamá de bloquearla, validando mis sentimientos de traición en un momento en que me sentía tan aislada. La punzada de descubrir por parte de amigos que Daniel y Hannah se habían casado apresuradamente después de que él nos dejara, agregó más dolor a mi ya roto corazón. Fue una píldora amarga de tragar, obligándome a tener conversaciones incómodas con amigos preocupados que, en solidaridad, decidieron cortar lazos con Daniel y Hannah. La reacción de mi madre ante su matrimonio reveló un lado feroz de ella que rara vez veía, conocida por su carácter gentil. Su furia hablaba volúmenes sobre su amor y protección hacia nosotras. Ofreció apoyo financiero y ayuda para encontrar oportunidades de trabajo, un testimonio de su inquebrantable compromiso mientras navegábamos por esta difícil transición. Enfrentar las preguntas de los niños sobre Daniel fue un desafío, pero perseveramos, sacando fuerza de nuestro amor y resiliencia. Una semana después de esta nueva realidad, llegó una carta de Daniel. Dudé, adivinando que podría contener una disculpa que no estaba lista para escuchar. El peso de todo lo que habíamos soportado se cernía pesadamente sobre mis hombros mientras contemplaba los siguientes pasos para mí y mis hijos. Reforzada por la presencia constante de mi madre, decidí no leer la carta de Daniel, viéndola como mi forma de alcanzar el cierre. Una semana me parecía demasiado generosa para cualquier intento de reconciliación, especialmente después de su decisión de dejarnos sin una palabra. En un momento de desafío, quemé la carta. Aún así, la curiosidad me devoraba. Había momentos en que me preguntaba sobre su contenido. Sin embargo, rápidamente me recordé que ninguna palabra de él podría deshacer el daño que había causado. Al día siguiente,
En un esfuerzo por inyectar algo de alegría a nuestras vidas, mi mamá y yo llevamos a los niños a la feria. Fue una escapada muy necesaria de la pesadez que había nublado nuestros días, rodeada de risas y un ambiente vibrante. Me encontré sonriendo genuinamente por primera vez en Ajez. Esa noche, mientras mi mamá y yo nos relajábamos con una botella de vino, saqué a relucir el tema de la carta. Recibí algo por correo anoche. Comencé con hesitación. «Oh, ¿qué era?», preguntó mi mamá, con curiosidad despertada. «Una carta de Daniel», admití. «¿Y qué decía?», se inclinó, ansiosa por saber. «No tengo idea», confesé. «¿No la abriste?», sonó sorprendida. «No, no podía soportar leer sus excusas, así que la quemé en su lugar», expliqué, sintiendo una mezcla de desafío y arrepentimiento. Mi mamá hizo una pausa. «¿A mí? ¿Y si era algo importante, como papeles de divorcio oficiales?». Desestimé su preocupación. El sobre no se veía oficial en absoluto. «Estoy segura de que no era nada de eso». «Está bien, si estás segura, pero ¿qué crees que pudo haber dicho?», indagó suavemente. «No lo sé, tal vez una disculpa a medias, o quizás solo quería que le regresara sus cosas», especulé, tratando de desestimar los persistentes, «y sí». Nuestra conversación se desvió de la carta mientras nos enfocábamos en los aspectos más ligeros de nuestra noche. Sin embargo, el espectro no invitado de lo que podría haber sido permaneció en el fondo, un recordatorio silencioso de nuestro pasado. Navegar por este periodo tumultuoso se ha sentido como una montaña rusa, pero los momentos de alegría en la feria ofrecieron un atisbo de esperanza. La parte más difícil sigue siendo abordar las preguntas de los niños sobre su papá. Encontrar las palabras adecuadas siempre es un desafío. Aunque el progreso es lento, estamos mejorando gradualmente. El apoyo inquebrantable de mi mamá ha sido mi roca. Durante nuestra conversación, reveló su decisión de desheredar a Hannah, asegurando que su apoyo y herencia beneficiarían únicamente a mí y a mis hijos. Su elección, impulsada por las acciones indefendibles de Hannah, subrayó la profundidad de su decepción, aunque al principio fue impactante. Rápidamente comprendí su perspectiva. La idea de cortar lazos con un hijo era inimaginable para mí, lo que profundizó mi gratitud por el apoyo de mi mamá. Justo cuando comenzábamos a adaptarnos a nuestra nueva normalidad, una visita inesperada me tomó por sorpresa. Con mi mamá en el trabajo y sin visitantes esperados, la vista de dos hombres de traje negro en mi puerta fue alarmante. Al presentarse como abogados, solo aumentaron mi ansiedad y curiosidad sobre por qué estaban allí. Cuando me entregaron un cheque por la asombrosa cantidad de 520,000 pesos, me quedé sin palabras, convencida de que tenía que haber un error. Sin embargo, los abogados insistieron en que no lo había y me animaron a leer la nota que acompañaba el cheque. El mensaje comenzaba con un agradecimiento sincero por salvarme, despertando confusión y curiosidad en mí. A medida que leía más, quedaba claro que esta fortuna inesperada era de Alexis, mi suegra. Su carta detallaba sus intentos frustrados de visitarnos, lo que llevó a una confesión sobre las acciones de Daniel. Alexis expresó su decepción por su hijo y compasión por mí y mis hijos. En un poderoso gesto de amor y apoyo, reveló su decisión de redirigir toda su herencia hacia nosotros como una forma de enmendar los agravios infligidos por Daniel. Los abogados luego compartieron la desgarradora noticia de la enfermedad terminal de Alexis y su fallecimiento justo un día antes. Sus últimos deseos eran claros. Quería que su herencia asegurara el bienestar de mí y de sus nietos. Enterarme de su muerte y su último acto de bondad me trajo lágrimas a los ojos. Alexis siempre había sido una fuente de integridad y apoyo. Aunque Daniel parecía intimidado por ella, siempre me sentí reconfortada en su presencia. Su último gesto subrayó su compromiso de hacer lo correcto, asegurando que su apoyo permaneciera con nosotros incluso después de su partida. El legado de Alexis no estaba solo en sus bienes, estaba en el amor y la protección que nos extendió, marcando el final de un capítulo significativo en nuestras vidas. Cuando Daniel llamó, ya tenía una idea de hacia dónde se dirigía la conversación, pero elegí escuchar, más por curiosidad que por otra cosa. «¿Qué hiciste?», exigió. Su vaguedad me hizo presionar por más detalles, llevándolo a revelar que había enviado una carta, instruyéndome a pretender que todo estaba normal para la visita de su madre en un día particular. «Oh, ¿era eso de lo que trataba la carta?», respondí. Luego admití que la había quemado sin leerla. La indignación de Daniel fue inmediata. Me acusó de sabotear su oportunidad de herencia, llamándome egoísta. La ironía de su acusación, dado que había dejado a su familia por interés personal, no se me escapó. Le respondí,
recordándole su abandono y señalando que la decisión de su madre reflejaba claramente su comprensión de lo que era correcto para sus nietos y para mí. Terminé la llamada, instruyéndolo firmemente a que nunca nos contactara de nuevo. A partir de ahí, inicié rápidamente el proceso de divorcio y aseguré la custodia total de nuestros hijos. Los intentos de Daniel por impugnar el testamento de Alexis fueron infructuosos. Su decisión era explícita en sus deseos. A pesar de la presión de Daniel e incluso de Hannah, quien me instó a reconsiderar, me mantuve firme en honrar las intenciones de Alexis. La seguridad financiera que Alexis nos dejó fue transformadora. Reservé una parte significativa para la educación de mis hijos e hice inversiones inteligentes, permitiendo que mi mamá se jubilara cómodamente y dándome la libertad de seguir una nueva carrera. Mis hijos han ido ajustándose gradualmente a la ausencia de su padre, y estoy preparada para compartirles toda la historia cuando estén listos. Aunque esta odisea dejó cicatrices duraderas, el apoyo de los seres queridos y la nueva estabilidad han sido invaluables. A medida que continuamos reconstruyendo, estoy segura de que solo podemos avanzar, guiados por la esperanza y la resiliencia.